Hola, buen día a todas y a todos. Tras el discurso del presidente Gustavo Petro el pasado 1 de mayo, vimos una serie de titulares en los grandes medios de comunicación, como también declaraciones de algunos actores políticos, algunos de estos de la extrema derecha, que hoy posan como si fueran una oposición democrática, referirse al presidente Gustavo Petro como alguien que genera polarización y que estaría en una deriva autoritaria o dictatorial. Y no es nada nuevo, ¿no? Volvieron a desempolvar esos argumentos de que podríamos convertirnos en Venezuela o que el presidente de la República quería emular a Hugo Chávez. Pues bien, vamos a ver si es tan así, que es el presidente de la República el responsable, pues, de una situación de polarización en el país, o si por el contrario, son otros a los que les conviene esa situación de polarización. Para eso hay que iniciar con recordar los 14 presidentes que han antecedido al presidente Gustavo Petro en esta etapa desde que volvió o desde que volvieron las elecciones populares a nuestro país. Y son los siguientes: Carlos Lleras Camargo, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo, Misael Pastrana Borrero, Alfonso López Miquelsen, Julio César Turbay, Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque. ¿Por qué es necesario recordar estos 14 presidentes? Porque aunque tengan matices, es innegable que provienen de una élite política, económica y social muy específica. Que si miramos además, tiramos de la cuerda, vamos a encontrar que independientemente, en algunos casos que se hayan presentado por coalición de partidos o por unos nuevos partidos, provienen de dos casas fundamentales, dos formaciones políticas fundamentales: Partido Liberal, Partido Conservador. Pero lo más importante aquí es precisamente que responden a una élite política, económica y social muy específica, repito, aunque existieran matices entre ellos en su forma de gobernar. Bien, ¿qué tiene que ver esto con la polarización? Bueno, mucho. Porque quienes hoy hablan de la polarización, y si miremos a nivel global, en efecto nos enfrentamos como humanidad a unas situaciones de polarización, como es en Estados Unidos. La polarización parte normalmente de una élite política que ve en dicha polarización la posibilidad de mantener sus privilegios o ampliar sus privilegios. Ejemplo de esto, Donald Trump. ¿Con quién se presentó Donald Trump en el momento de la posesión? ¿Cuál fue su discurso? ¿Cuál fue su forma de hacer política? ¿Y cuál es en la actualidad la forma de hacer política? Pues representa una élite económica, política, que se sirvió de dicha polarización para mantener o para ampliar sus privilegios. Bien, ¿qué es la polarización? Pues la división, la fractura de una sociedad en dos bandos políticos antagónicos, irreconciliables. Pues bien, el nivel de polarización tiene que ver con cómo ese antagonismo existente, esa fractura existente, logra permear los diferentes espacios de socialización del ser humano. Y cómo ese antagonismo elimina cualquier posibilidad de diálogo. En esto están paradas las élites. Las élites que han intentado demonizar al presidente de la República, ¿no? Desempolvaron ahora lo de Hugo Chávez, pero lo hicieron desde campaña, desde mucho antes. Cuidado que nos vamos a volver Venezuela, cuidado que se va a expropiar, cuidado, etcétera, etcétera. Y nada de esto ha pasado. Y nada nos deja ver que pueda pasar. Por el contrario, la derecha y la oposición en este país ha gozado de las garantías que la izquierda y que sectores progresistas a lo largo de la historia de nuestro país no tuvieron. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque si miramos la historia del país, nos vamos a encontrar un momento de desafección política y un momento de apatía política que ahora se ha roto
con unas nuevas ciudadanías, con una ciudadanía saliendo a la calle, manifestándose de diferentes formas, reclamando para sí la política. Antes una desafección o una apatía que tenía que ver con un conflicto eminentemente político, con una expresión armada, en donde pues, mucha gente sentía apatía por la política porque sentía peligro. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Pues que esas clases, esos sectores, esa diversidad que fue excluida, que fue perseguida, que fue masacrada, decidió salir de resistir, pero dar un paso al frente mejor y hacerse en cierta medida escuchar. Bien. Entonces hablan del presidente Gustavo Petro como, repito, lo demoniza al punto del ridículo, como si ahora él es el espacio argumental. No importan las propuestas, no importa lo que haya logrado en su gobierno, no importa los planteamientos políticos, lo demonizan y él es la cancha argumental, ¿no? Que si se puso estos zapatos o si tiene un reloj de esto o lo otro. ¿Cómo se ve la polarización? Porque los grandes medios de comunicación nos hablan de la polarización. Para que exista se necesitan esos actores políticos que estén influyendo en la opinión pública, transmitiendo dicho mensaje. Pues bien, la polarización tiene que ver con discursos, lógicamente, que demonizan al adversario, que no hablan del adversario, sino hablan de un enemigo. Lo demonizan, lo desnaturalizan, y en esto han tenido que ver muchísimo los grandes medios de comunicación, que día sí y día también demonizan al presidente de la República por cualquier situación, ¿no? Podríamos pensar en esos 14 expresidentes como el establishment. ¿Qué es el establishment? Pues un grupo de personas que proviene de un sector social, es un grupo cerrado que se hace con las instituciones del país y las maneja a su antojo. Esa es la realidad. Dos espacios antagónicos que en efecto se ha ido creando, pero que tienen mucha responsabilidad los medios de comunicación moviendo el miedo. Y es que esto les conviene. Acusan al presidente Gustavo Petro de polarizar, de ser el polarizante. Cuando en realidad lo que hoy no les gusta a algunos sectores, a ese establishment, es que la ciudadanía, esos sectores de la ciudadanía que estaban excluidos y que fueron perseguidos, pues sean llamados hoy a ser protagonistas de la vida política nacional. ¿Es un riesgo la polarización? Sí. ¿Hay que llamar a la responsabilidad? Sí, de todos los actores políticos y lógicamente los medios de comunicación que responden a unos intereses políticos, económicos muy específicos. Si miramos el nivel de polarización, en efecto ha entrado hasta cierto punto en los planos más elementales, los planos sociales, en los espacios de socialización y en los espacios familiares, ¿no? Y es más de aquellos que hoy ven en el petrismo, y esto lo podemos ver en redes sociales, lo podemos ver en los medios de comunicación, como que los petristas no saben, los petristas son brutos, los petristas son drogadictos, son delincuentes, son vándalos, etcétera, etcétera. Si eso dicen del presidente de la República, eso mismo dicen de aquellos que hoy pueden manifestarse de acuerdo con el actual gobierno y con el presidente de la República. Y estos son los grandes medios de comunicación. Y estos son los actores políticos tradicionales, que lo están diciendo un día sí y otro también. Eliminando, por lo tanto, la posibilidad del diálogo entre dos posturas que puedan ser antagónicas, lo que sí debilita la democracia. La ausencia de diálogo debilita la democracia. Pero, repito, como lo he mencionado en otras columnas anteriores, dos no pueden si uno no quiere. Recordemos que el presidente de la República, en el primer momento del gobierno, pues hizo un mix en su gobierno, en donde incluyó actores políticos diferentes, provenientes de diferentes formaciones políticas. Intentó hacer ese proceso de unidad, pero esos otros actores han visto mayor rentabilidad para sus apetitos, para sus posturas, señalando al presidente, negándose al diálogo
y hablando, movilizando el miedo y hablando entonces de esta polarización. Mira cómo es que en ese club del Nogal una señora atacó a un personaje diciéndole: ¿usted qué hace esta indiamenta aquí? Ese clasismo, ese desprecio por los demás, es ahí, son ellos los que están polarizando hasta cierto punto, ¿no? En el que no permiten el diálogo sino la descalificación constante. Esto es real. ¿Por qué no ha existido polarización en otros momentos en nuestro país? Porque aquel que disentía era asesinado, era perseguido. Cuidado con esos discursos hoy que hablan de una polarización, hoy que movilizan el miedo, que intentan pintar al presidente de la República como un posible dictador, porque esos discursos movilizan a unos sectores violentos, que es lo que abunda en nuestro país todavía. Unos sectores de la extrema derecha violentos. Bien, ¿cómo solucionar este vericueto, esta situación? Bueno, se soluciona con ciudadanía. Se soluciona quizás reflexionando sobre el contrato social y pensando que hoy la consulta popular es un espacio para que la ciudadanía se exprese en su diversidad, pero que además puede ser un punto que nos lleve a ese replanteamiento de un contrato social que tanto demanda nuestro país. Es esto. Un fuerte abrazo a todas y a todos.